Vamos a esperar un momento mientras que ingresan más compañeros. ¿Listo? Buenos días, niñas. Buenos días, Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Laura, Angie, Charit. Buenos días. ¿Cómo vamos con el desarrollo de las guías? Apenas me estoy empezando. Bueno. La clase ambiental pues no la pudimos realizar por lo que me encuentro acá en el colegio, entonces todavía no teníamos como el espacio para desarrollarla. Buenos días. Qué pena, profe, no haberle respondido. Hola, Angie. Buenos días. Ya, buenos días. Señora. Qué buenos días. Bueno, esta es nuestra primera clase del tercer periodo. Esta es la guía número 3. Les voy a explicar la guía para que la vayamos desarrollando pues a través de cada una de las clases que vamos a realizar. La guía 3 del área de ciencias naturales, grado 10º, la asignatura biología. Esta guía está desde el 19 de julio hasta el 3 de septiembre. ¿Listos? Ahí pues ustedes saben que yo califico de 2 a 10. Si la entregan dentro de estas fechas, luego de esta fecha pues ya la nota va a bajar. ¿Listos? La idea es que lo hagan con tiempo, que la lean bien, para que no tengan una nota pues muy bajita. Los aprendizajes se encuentran en la guía y los temas vamos a tratar tema de biotecnología, concepto y áreas relacionadas, la fertilización asistida, clonación y modificación genética. Luego vamos a ver aplicaciones de la biotecnología en la salud y la industria y aplicaciones de la biotecnología en la restauración del medio ambiente. El correo al cual van a enviar, creo que ustedes no han tenido ningún inconveniente para enviar. En la descripción del tema van a encontrar pues las diferentes técnicas que tiene la biotecnología, para qué se utiliza esta manipulación genética, cómo se está cambiando el ADN, las secuencias sobre todo, para que las modificaciones se vean en el fenotipo. Por ejemplo, nosotros se modifica el genotipo, pero pues las modificaciones se ven en el fenotipo. Por ejemplo, cuando tienen alguna enfermedad, pues que no se le desarrolle, sino que simplemente no haya desarrollo de este gen. ¿Listos? Ahí van a encontrar, bueno, la importancia de estas técnicas de modificación genética. Recordemos en los saberes previos que es importante repasar, bueno, lo visto sobre la teoría celular. ¿Alguien recuerda qué es la teoría celular? Angie.
Jessica. Laura. Explica la constitución de los seres vivos Bueno, sobre base de las células. muy bien, sí, la organización celular, sí. También vamos a ver lo que es reproducción sexual, perdón, reproducción celular. ¿Recuerdan cuáles son los dos tipos? Que lo vimos el periodo pasado. Los tipos de reproducción celular. Meiosis y mitosis. Sí, señora, muy bien. Estos son los dos tipos de reproducción celular que tienen las células y es donde principalmente los genetistas evitan que haya producción de los genes que están, por ejemplo, tienen algún defecto y la idea es que en la reproducción celular no haya más producción de este gen que se encuentra pues un poco defectuoso. Bueno, recordemos y pensemos. ¿Qué función cumple la molécula de ADN? ¿Quién me quiere decir esa respuesta? ¿Quién quiere participar? Diciéndome qué función cumple la molécula de ADN. Bueno, espera, vale. Da información, ¿no? Contiene la información de Sí. los padres de la madre. Es la que almacena la información dependiendo de los padres. Cuando se tiene un hijo es la que mantiene la información de los genes de los padres para el hijo y esas cosas. Ajá, muy bien, sí señora. Es la molécula que obtiene toda la herencia genética y se puede transcribir o transmitir a la descendencia, es decir, a los hijos. Muy bien. La siguiente, ¿cómo es posible analizar las características de un individuo? ¿Ustedes cómo creen? De lo que vimos en las guías anteriores. Voy a repetirme, por favor, es que no escuché bien. La pregunta, ¿cómo es posible analizar las características de un individuo? Por medio de, aparte del ADN, ¿no? Y pues hay características que se heredan de la madre o del padre. Muy bien, ¿cierto? Las fenotípicas, es decir, las que se ven a simple vista, por ejemplo, el color del cabello, el color de los ojos, la textura, bueno, en general, esas son las fenotípicas. Y las genotípicas, pues a través de exámenes, ¿cierto? Cuando hacen exámenes Pues de... sangre y todo eso. Sí, señora, de paternidad o de maternidad, dándose cuenta que son familiares. La siguiente, ¿cómo los científicos pueden saber qué genes están implicados en la producción de una sustancia de interés? ¿Cómo creen ustedes? Buenos días, profe. Buenos días. Daniela, buenos días. Buenos días, profe. Muy bien. ¿Cómo los científicos pueden saber qué genes están implicados en la producción de una sustancia de interés? ¿Cómo creen? ¿No? Bueno, entonces todo es... ¿Señora? ¿Por medio de pruebas? Sí, señora, muy bien. Por medio de la manipulación genética se van dando cuenta cada alelo, cada gen, cada cromosoma, qué información contiene y, por ejemplo, cuando ya es específico en el caso de la trisomía 21, si recuerdan, que es el síndrome de Down, saben que un niño cuando pues tiene este síndrome, saben que es directamente al par 21 al cual pueden ir a ingresar a su cadena de ADN y darse cuenta que es donde tiene el defecto de cromosómico en este par 21. ¿Listo? Es decir, que en vez de 2, pues tiene 3. La siguiente, ¿cómo se aplicaba la biología para beneficio humano antes del conocimiento de ADN? ¿Cómo creen? La última pregunta. ¿Cómo se aplicaba la biología para beneficio humano antes del conocimiento del ADN?
Seguramente observando a la persona, ¿no? Con el pensamiento lógico uno ya sabía de pronto si tenía tal cosa. Sí, muy bien, sí. Por medio de plantas. También, sí, muy bien. Bueno, todo era experimentalmente. Ustedes pueden, por ejemplo, tomar, por ejemplo, en el caso de las plantas, como dijo la compañera, pueden tomar esquejes, es decir, partes, ramas de la planta, y colocarlas en otra planta y compartían características. Los frutos, por ejemplo, hay unos frutos como la naranja que tienen el acidez del limón, entonces se llama naranja limón o el limón mandarino. Todo esto lo hicieron fue por experiencia. También simplemente por ver mamá y papá, entonces que el niño no se parecía a la mamá o no se parecía al papá, entonces no era hijo. Simplemente con ver las características físicas de una persona podían dar un argumento para decirle al niño que no era hijo de X persona, sabiendo que nosotros como seres humanos tenemos el ADN y los genes de 65 generaciones atrás. De pronto no se parecía al papá, pero sí se parecía al abuelo, a un tío, porque tiene características de 65 generaciones atrás. Por eso es muy importante ahorita la manipulación genética, porque ya podemos descartar muchísimas variables que en algún tiempo pues las ponían en duda, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. ¿No? Bueno, entonces como ya hemos visto la estructura de las células, ¿recuerdan cuáles son? Yo les dije que tenían que aprenderse unas partes de las células especiales y esenciales para que cuando estuviéramos en siguientes temas no se les hiciera complicado. ¿Recuerdan cuáles son? El núcleo, la membrana y el citoplasma. Muy bien, perfecto. Núcleo, membrana y citoplasma. Ya si se quieren aprender otricas ahí chiquitas, por ejemplo, la mitocondria, que es muy importante para lo que es la respiración, el proceso de respiración y la energía que produce para que la célula cumpla todas sus funciones. Después de el núcleo, el organelo más importante es la mitocondria. Las vacuolas, que son aquellas que se encargan de contener el agua para que la célula no se deshidrate. Bueno, ahí en general el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los centrosomas. Otro muy importante también son los ribosomas. En este caso, para nuestro tema, el tema que estamos tratando acá, los más importantes es el ribosoma, porque es el que permite la traducción, la transcripción del ADN a ARN y poderlo dar poderlo dar a la descendencia futura. ¿Listos? Entonces, en estas guías lo más importante o cuando trabajamos ADN, la estructura más importante es el ribosoma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No, señora. ¿No? Listos. Entonces vamos a empezar con la fundamentación. ¿Quién quiere leer qué es biotecnología, ámbito y aplicaciones? Yo. Gracias. Entendemos por la biotecnología al uso de seres vivos o sus componentes para la elaboración de productos o la realización de tareas en beneficio de los seres humanos. Es un conjunto de prácticas que incluye la utilización de plantas, animales y microorganismos. Las técnicas empleadas en biotecnología proceden de distintas disciplinas como son la biología, la bioquímica, la agronomía, la ingeniería, la química, la medicina y la veterinaria, entre otras. Se puede diferenciar 3 épocas de la biotecnología. Muy bien. Entonces sabemos que lo que es la biotecnología se ha generado a través de la experiencia. Por ejemplo, en la agronomía, muy importante para generar nuevas plantas que sean un poco más fuertes al invierno, al verano. Entonces, se han digado que modificado genéticamente para que resistan todos estos cambios. A la ingeniería, lo que es la ingeniería ambiental, la ingeniería química,
exactamente para hacer cambios, para obtener plantas y productos un poco mejores. Por ejemplo, lo que es la mazorca, la pera, la manzana, todos estos ya han sido genéticamente modificados para que resistan mucho más tiempo. Una manzana generalmente pueda que se esté pudriendo en 2, 3 semanas. Las nuevas manzanas pues van a durar 1 mes, 2 meses, y también por lo que es importación y exportación, todo ese tiempo pues tiene que la manzana estar en buen estado para que no se pierda, por ejemplo, lo que es plata, no se pierde el producto y se pueda consumir a buen gusto. Tenemos 3 épocas de la biotecnología. ¿Quién quiere leer la tradicional o de primera generación? Bueno, entonces le voy a pedir el favor a Angie. Angie. Señora, no sé si me lo traigan, no, yo le dije, mándemelo con otra persona, pero la cuestión es que lo digan. En un caso tal, mañana empezaría. ¿Cuál es tradicional y de primera generación? Sí, señora. Se presenta incluso antes de Cristo, donde los conocimientos tradicionales permitieron crear vino, queso, pan, cerveza a partir de organismos vivos como hongos y bacterias. Muy bien. Entonces acá lo que Charit, ya, gracias. Lo que es acá, en este caso, se utilizaron diferentes microorganismos para crear alimentos o productos que nosotros estamos consumiendo a diario. Por ejemplo, el vino, pues necesitamos la levadura, que es la Cyanophysia cerevisiae. El vino igual, el queso necesitamos lactobacillus, el pan lo mismo, levadura, lo que son hongos. Exactamente pasa con la cerveza. Utilizamos lo que son microorganismos que ayudan a lo que es la fermentación para obtener nuevos productos. ¿Listos? Utilizamos lo que es la tradicional, también todavía la utilizamos, lo que es el uso de hongos y bacterias para obtener productos que consumimos a diario. La clásica o de segunda generación. Charit me colabora, gracias. Vale. Clásicas o de segunda generación. En esta ya se da la modificación y manipulación de productos. Se necesitó conocimientos básicos de la herencia aportados gracias a los experimentos de Gregor Mendel. Bueno, entonces sabemos que Gregor Mendel lo que hizo fue el estudio de los guisantes, obteniendo lo que son las diferentes familias o filiales a través de experimentos. Por ejemplo, cruzando diferentes moscas, las moscas de la fruta, cruzando arvejas, bueno, diferentes granos para obtener nuevos productos y nuevos individuos modificados. Esto lo hacemos, por ejemplo, como les decía, el ejemplo de la planta, entonces podemos cruzarlo. El ejemplo de las flores, de animales también. Entonces, acá esa sería la clásica o de segunda generación. En la actualidad todavía la utilizamos. La siguiente, moderna o de tercera generación. Daniela. Moderna o de tercera generación. Sí. Daniela. ¿Me escuchó? No, no se le escuchó nada. Profe, es que tengo problemas con el celular, lo leí. Ay, léelo otra vez. A ver. Bueno, moderna o de tercera generación. Se basa en la manipulación del ADN para recopilarlo e insertarle diferentes genes, con el fin de mejorar especies, técnicas de fertilización, creación de productos transgénicos y clonación, entre otros. ¿Sí me escuchó, profe? Ahora sí, sí señora, muy bien. Bueno. Gracias. Bueno, en esta tercera, en la moderna o de tercera generación, pues obtenemos o vemos que la manipulación del ADN ya es in vitro, quiere decir que es en el momento. Se utiliza diferentes técnicas para la manipulación de este ADN. Por ejemplo, se cambian las secuencias de ADN o se cambia también lo que es la transcripción a ARN. ¿Para qué? Para mejorar las especies. Por ejemplo,
lo mismo, lo que es los diferentes alimentos, se utilizan estas técnicas para que los alimentos pues duren un poco más, para que sean más grandes, para que sean más brillantes. ¿Listos? La próxima semana vemos ya lo que son los ejemplos en sí. Técnicas de fertilización, por ejemplo, las mujeres que no tienen algún problema en su útero o en los ovarios, en los óvulos, y lo que hacen es fertilizarse de manera in situ, en el momento, es decir, y yendo al laboratorio, haciendo todo el estudio y luego que en su vientre ya lo obtengan, o in vitro, que va a durar lo que es el cigoto un tiempo en el laboratorio y luego pues ya se introduce en su útero. La creación de productos transgénicos y la clonación, ya sabemos que tenemos animales clonados, aunque no han durado mucho, como Dolly, que han durado 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque cuando hacen este tipo de clonación, el clon lo que obtiene es la misma edad de la persona que se ha obtenido los genes. Entonces, por eso, pues, Dolly duró tan poco tiempo. ¿Alguna pregunta? No, señora. No, bueno, técnicas modernas de la biotecnología. Mutaciones inducidas, vamos a ver la transgénesis, clonación, y bueno, dentro de la clonación vamos a encontrar la clonación reproductiva y la clonación terapéutica, y hasta ahí no vamos a ver más, vamos a ver muy poquito tema. Listos. ¿Quién quiere leer las mutaciones inducidas? A ver, le voy a pedir el favor a Laura. Cambios genéticos que ocurren en la secuencia del ADN. Puede ser al azar o inducidos. Sirven para mejoramiento de los seres vivos, aumentando la producción, el tratamiento de enfermedades, la creación de nuevas especies, la resistencia contra diferentes plagas y su control. Por ejemplo, se busca esterilizar por radicación al mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus del Zika, el dengue, entre otros. Esto se logra mediante el apareamiento del mosquito en laboratorio, donde las crisálidas de los machos son sometidas a radicación, creando así machos estériles. Ellos se liberan en el ambiente para que al momento de copular con hembras den como resultado huevos infértiles. Muy bien, gracias. Por ejemplo, ahí está claro. Lo que hace este caso es colocarles un receptor que simplemente vuelva estéril al macho, y pues a medida de la reproducción, que es el proceso por el cual se puede poblar más fácil la tierra, entonces ya tengan lo que son huevos estériles, y de ahí ya se van acabando pues un poco lo que es los mosquitos. ¿Por qué hacen eso, profe? Señora, ¿Por qué hacen eso? como lo O dice sea, ahí, ¿eso es necesario? eso pues es necesario. ¿Por qué? Porque se está acabando la población de esos mosquitos que transmite el Zika, que transmite el dengue. Ustedes saben que estas son enfermedades mortales, y además que está afectando a la población de manera, como les digo, de manera seguida, de manera, sí, seguida, permanente. Entonces, al acabar con esta población, pues están también acabando enfermedades para nosotros. También se ve estas mutaciones inducidas en lo que son las semillas. Si ustedes, por ejemplo, van y compran semillas de cilantro, entonces van y siembran y obtienen pues cilantro, pueden obtenerlo de esas semillas solo una vez. Las semillas que esa planta produce son infértiles. ¿Qué quiere decir? Que no van a producir más plantas de cilantro. ¿Por qué? Porque ya en su ADN tienen un receptor que solamente, el receptor le dice solamente puede producir cilantro una vez y ya. Entonces eso es lo que quiere, como también es, como les digo, como
una estrategia de venta, ¿sí? Usted va a obtener cilantro para una cosecha, pero para la próxima cosecha tiene que comprar semillas. Es más como de eso en ese caso. Y Profe, señora, ¿se podrán humanos? señora, ¿Se podrán humanos? también lo están haciendo. En Japón, sabemos que es uno de los países desarrollados, ellos también están haciendo eso con los niños que son el tercer niño. Recuerden que en Japón solamente pueden tener dos descendencias, ¿cierto? Dos hijos. Cuando es el tercero, pues los someten a esto. ¿Para qué? Para que, bueno, puede vivir, sí, puede vivir, pero no puede tener descendencia. ¿Listos? Profe, ¿y eso no afecta en el ambiente o...? Claro, eso ambienta porque recordemos, como estábamos viendo en ambiental, ¿no? Cuando nosotros quitamos un individuo de un ecosistema o lo modificamos, ¿qué pasa? Se modifica todo el ecosistema. Dicen que no, pero ustedes saben que todo es necesario. Por ejemplo, que las mosquitas son necesarias para los diferentes animales que se alimentan de ellos, como los sapos. Entonces, todo eso pues se va cambiando genéticamente. Recordemos también, no sé si lo vimos, lo que es la bioacumulación. Entonces, la bioacumulación, ¿qué sucede? Que cuando, por ejemplo, son modificadas las características de ADN y otro animal se alimenta de ese animal modificado, también su ADN se puede modificar. En el caso de nosotros, ese es el problema que tienen los alimentos transgénicos, que las nuevas generaciones, por ejemplo, aquellas personas que solamente se alimentan de alimentos transgénicos, la descendencia que han obtenido viene ya con modificaciones en su ADN. Por ejemplo, que hay niños que nacen con la cabecita ya más grande por los transgénicos, que tienen más de los dedos normales que tiene un individuo. Entonces, también nosotros nos modificamos genéticamente por consumir pues estos alimentos. Profe, Señora, porque si yo miro un perrito, los perritos cuántos paticas, cuántos deditos tienen? 5. Gar Tienen 5, 4 adelante y 1 atrás. 4 adelante y atrás. Porque es que un perrito yo miré que nació con 6 Sí, garras. está modificado. Se modificó por el consumo también de todos estos alimentos transgénicos. Esto pues se denomina bioacumulación. También cuando, por ejemplo, bueno, no viene el caso, pero para hacer todos estos alimentos transgénicos utilizan energía muy fuerte, muy potente, por ejemplo, lo que son la energía nuclear. Igualmente, todo esto se bioacumula en el alimento y cuando nosotros lo vamos a consumir, pues estamos consumiendo no solamente el alimento, sino todo su proceso que ha tenido. Por eso, sí recuerdan que yo les coloqué ese video de historia de las cosas, porque nosotros no nos estamos consumiendo solamente el alimento en el momento, sino nos estamos consumiendo todo el proceso que ha tenido el alimento. Este tema es muy bonito y toda esta bioquímica, todo lo que es con biotecnología es muy bonito, pero también pues causa cambios muy fuertes en los organismos. Muy bien, vamos a leer el último que es transgénesis y la próxima clase seguimos. ¿Quién quiere leer? ¿Johan? Sí, profe. Uy, Johan, qué voz. ¿Cómo hemos cambiado? El tiempo, profe. ¿Cómo así? No me digas que hace 2 años no nos vemos. Listo. Transgénesis. A ver, consiste en identificar y aislar genes de interés para incorporarlos en una especie diferente y darles nuevas cualidades. Al replicar la información del ADN, esta técnica es utilizada para la creación de famosos y vacunas. De fármacos. Por ejemplo, la insulina recombinada es una hormona sintética que es inyectada a las personas con diabetes que no pueden producirla normalmente. Otro ejemplo es el enfoque ambiental.
al crear plantas transgénicas, al Sí. al insertar genes de bacterias en ellas, permitiendo así metabolizar un elemento tóxico. Estas plantas transgénicas tienen más posibilidades de limpiar suelos contaminados que las bacterias comunes. Muy bien. Entonces, el ejemplo más común que tenemos es la insulina, ¿cierto? Es una hormona sintética modificada que lo que hace es que se produzca un poco más de insulina en la sangre para pues, regular la glucosa en el cuerpo. Nosotros, por ejemplo, bueno, ¿por qué se utilizan las bacterias? Las bacterias tienen una característica muy importante que es la resistencia bacteriana. Esta resistencia bacteriana, ¿qué quiere decir? Que entre usted más utilice, por ejemplo, normalmente penicilina o amoxicilina para matar lo que son los virus y bacterias que están infectando una herida, las bacterias que están atacando esta herida se vuelven más resistentes a la penicilina y pues no se van a matar fácilmente. Entonces, cada vez que usted utiliza, por ejemplo, alguna sustancia que supuestamente mata a las bacterias y no se la toma como transcribe el médico, lo que está haciendo es que está volviendo más fuertes a estas bacterias. Es decir, que por una acción negativa, ellas se vuelven más fuertes para resistir al ambiente y a los diferentes ambientes. Hay un estudio que leí la semana pasada sobre estas bacterias. Hace 10 años, lo que era el acetaminofén, por ejemplo, podía matar cualquier bacteria y bueno, tenía una resistencia. Las bacterias que atacan el acetaminofén tenían una resistencia mínima. Ahora son muy fuertes. Ya el acetaminofén pues no hace nada. ¿Por qué? Porque nosotros, y desgraciadamente por nuestro seguro y por nuestro sistema de salud, volvimos mucho más resistentes a las bacterias porque solo nos mandan acetaminofén. Entonces necesitamos ahora pastas más fuertes para que maten todas estas bacterias. Otro ejemplo, por ejemplo, lo que son los tomates larga vida, utilizan diferentes, ¿cómo les digo? Diferentes genes del pescado, de bacterias para hacerse más fuerte. Si ustedes colocan un tomate, pueden hacerlo para que se den cuenta. Un tomate chonto, el normal, el que comemos acá pues normalmente, y un tomate larga vida, se van a dar cuenta que larga vida puede durar muchísimo tiempo porque tiene resistencia de los genes de otras plantas y de otros animales. Las mazorcas, si han visto de pronto, hay unas mazorcas que vienen todas parejitas, el mismo tamaño del grano, brillantes, es porque tiene también genes de resistencia, por ejemplo, de las escamas de los pescados. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? No, señora. No, señora. Esta guía es muy sencillita. La idea es que yo se las voy explicando para que la desarrollen a conciencia y pues la hagan bien. ¿Listos? Este tema lo estamos viendo también porque lo que es el otro año ustedes tienen que hacer, presentar el ICFES, entonces todos estos temas así, pues van sacando. Si tienen dudas de la biotecnología, pues van escribiéndolas y las desarrollamos en las clases, ¿no? Bueno, entonces, hay un videito, se los voy a enviar. Igual lo vemos la próxima. Se los voy a enviar por el WhatsApp y la otra semana lo vemos, ¿listos? Listo, profe. Listo. No hicimos ambiental, ya les comenté, porque está acá en el colegio. Ahorita pues todavía estoy en el colegio, pero ya pudimos hacer clases. Ya saben que toca reuniones y eso. Voy a tomarles el pantallazo para los estudiantes que vinieron a clase. Y nos vemos la próxima semana. ¿Listos? Ya el que desee retirarse. Voy para ahí. Bueno, juiciosos, nos vemos la próxima semana. Chao, niños, juiciosos, niñas. Nos vemos la próxima semana. Desarrollen. Chao, profe. Chao.